Stein Channel. Está de mañana y otras veces está de tarde. Y que entiende que lo primero es el trabajo, pero que hay gente que a tal hora está batistado y, por ejemplo, no te ven a ti, pero están viendo a batistado. Sí, bueno, buena pregunta, Mielomi. Buena pregunta. Bueno, yo siempre he dicho que yo hago mi contenido, ¿no? Lo hago cuando puedo y como puedo. También hay que tener varios factores en cuenta y yo voy a ser totalmente sincero con vosotros. No es lo mismo estar viendo a Batistao, que Batistao, lógicamente, no creo que lo esté pasando tan mal como yo en un cuarto de mierda, con una calor asfixiante y que no puedas poner el aire acondicionado. No es lo mismo, amigo. Entonces, yo a lo mejor si estuviera con esas condiciones, pues podría estar mucho más a gusto y podría hacer muchas más horas. Lógicamente, cuando tú te cierras en un cuarto con la calor que hace infernal o con un frío infernal y no puedes poner calefacción, pues no es lo mismo. Eso es lo primer punto. Segundo, la magnitud de las personas que tienen ellos no es la mía. Ellos llevan muchos años, son grandes creadores de contenido. Yo, amigos, soy lo que soy. Un tío humilde que hace lo que puede, intenta entretener lo que puede y poco más. En el tema de horarios, bueno, yo tengo un horario que es complejo, de mañana, de tarde, me lo van variando. Y no puedo hacer nada. Lo primero, sí que me jode y me repercuten cositas, pero para eso está el canal de WhatsApp. Si el canal de WhatsApp, la gente que le interesa, activa las notificaciones, siempre te va a avisar cuando yo voy a hacer directo. Pero claro, si la gente... mira, ahora mismo, si no me equivoco, ¿verdad, Jota? Éramos 98 o 97, da igual. En el canal de WhatsApp. ¿Vosotros creéis que si todo el mundo tuviera la notificación activada, podrían entrar perfectamente al directo? ¿Vosotros sabéis la hostia que tú pegas con una persona, con las personas que podrían entrar aquí si fueran 98? No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Seguramente Twitch, al tener 98 personas, ya te da un escalón. O varios escalones arriba. ¿Y qué pasa? No es lo mismo tener 98 personas contigo, que es que lo que la gente muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero parece una tontería, pero es que el apoyo es tan importante, porque cuando tú a lo mejor tienes 4 o 5 personas, esas 4 o 5 personas son maravillosas, porque hay gente que entra cada día a verte, pero hay gente que no entra. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que yo no tengo una comunidad continua. Puede ser por horarios, puede ser porque la gente tal, entonces por eso hice el canal de WhatsApp, para que todo el mundo, si lo activa la notificación, pueda saber cuando yo hago directo. Siempre lo notifico. Cuando hago un vídeo medianamente interesante, no hago cuando tengo vídeos de mierda, no lo pongo en el canal de WhatsApp. Ya veréis que os metéis en el Stein TV y hay vídeos que dices, hostia, Stein, este no lo has puesto en el canal de WhatsApp. Bueno, no me parece interesante al máximo para que tú pierdas tu tiempo expresamente en meterte en el canal de WhatsApp para ver el vídeo. O sea, el vídeo está por si lo quieres ver. Pero yo cuando tengo un vídeo medianamente que te puede hacer reír o te puede sacar alguna sensación o emoción, yo te lo pongo. Otra cosa es que tú, o el directo, otra cosa es que tú no estés atento al canal de WhatsApp y no lo quieras ver porque no lo tengas activado las notificaciones. Eso, amigo, oye, perdona, ya no es culpa mía. Los horarios son los que son, yo no puedo hacer más. Ahora estoy en vacaciones, puedo hacer mucho más. Se nota. Mucha gente me dice, como por ejemplo Dieguín, que lo tengo que el otro modelador, que siempre me dice, Stein, descansa. Y yo le digo, cabrón, sabes que no voy a descansar, porque cuando yo tengo vacaciones, descanso más del trabajo, pero descanso mucho menos aquí. O sea, yo realmente cuando tengo vacaciones empleo lo que me gusta. O sea, lo que me encantaría hacer en mi vida, que es poder transmitir. O sea, poder transmitiros sensaciones, emociones, contenidos. Esa es mi ilusión. Pero tú para ello tienes que apoyarte tu público. Si tu público no te apoya, o te apoya como puede, o así no se puede arrancar nunca. Yo no estoy llorando ni mucho menos, digo la verdad. Si tú no tienes una comunidad continua, tú no puedes avanzar jamás en la vida. Yo, por ejemplo, tengo 3000 en TikTok, tengo 1000 y pico en YouTube, tengo 1000 y pico en Twitch. Y bueno, luego las demás tengo menos, ¿vale? Pero vamos a lo que vamos. Vosotros pensáis... Bueno, poneros a pensar una cosa muy básica, ¿no? Si solamente un día, ojalá pasara, ¿no? Un día, solamente uno, entrarán 1000 personas de las 3000, que hay. ¡Buah! ¿Tú sabes la hostia que pegaba? Claro, amigos, pensadlo. Entonces, ¿es culpa mía? Pues puede ser o no, no lo sé. No lo sé. Pero es raro, ¿no? No, Jota, es raro.
Es raro que tú tengas 3.000 personas, porque para mí me parece extrañísimo. Yo tengo 3.000 personas en un lado, 1.000 en otro. Y cuando entra la gente, hostia, me lo paso cojonudo, tío. ¿Cuánto tiempo se invierte en directo? No sé qué. Ya llega un momento que dices, tío, es que no sé si me estáis tomando el pelo o creerme lo que me estás diciendo, porque tengo activados los canales de WhatsApp para que puedas estar. Lo aviso siempre. A lo mejor se entran a saludarte y te piensas que eres tonto porque se han ido y te crees que te están viendo y sabes que no. A ver, si yo tengo una persona en ese momento y tú entras a saludarme por decirte algo y te vas, yo sé si estás o no. Es lógico. Entonces, a ver, entristece mucho todo, la verdad. Yo, si estoy triste, pues sí, intento que no se note, pero sí, la verdad que sí, se nota. Se nota que estoy tristón, sí, claro. Pues son muchas horas, tío. La verdad que sí.